10 de la mañana con 32 minutos. Les damos la bienvenida a Mesa Central. La última edición de esta temporada. En febrero el programa entra en un receso, como todos los veranos, y en marzo ya va a estar Iván Valenzuela acá con ustedes en una nueva temporada de Mesa Central. Hoy día un poquito más temprano, 10:30 de la mañana, terminamos antes también porque hay fútbol. Ya les vamos a contar detalles del fútbol chileno que transmite también, por supuesto, Canal 13. Y para comenzar vamos a estar revisando los resultados de una encuesta de Pulso Ciudadano que tenemos en exclusiva con algunos detalles relevantes. Ya tenemos ahí algunas láminas para ir revisando qué dice, por ejemplo, respecto a la aprobación del presidente Gabriel Boric. Esos son los números a esta fecha, en esta última medición de Pulso Ciudadano. Un 26,1% aprueba la gestión del presidente Boric, un 60,7% desaprueba y un 13,2% no responde, marcando una caída en línea con lo que han planteado otras encuestas como CADEM y también tuinfluyes.com esta misma semana, con números bastante similares en términos de la aprobación. Hay otros números que tienen que ver también con el gabinete. En medio de la discusión por un ajuste, la desaprobación del gabinete sube de 67,7% a un 70,2%, que es la cifra que entrega esta medición. Solo un 17,3% aprueba al gabinete del presidente Boric, de acuerdo a esta medición. Y un tema candente, un tema que la moneda, la verdad es que no ha podido lograr cerrar en el comienzo de este año. Recordemos que la decisión, los indultos que dio a conocer el presidente Boric fueron el 31 de diciembre, hace ya prácticamente un mes. Y el gobierno no logra, la moneda no logra cerrar esta polémica. Un 59,6% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con los indultos. Un número bastante alto. 26,5% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Da lo mismo. Y un 14% solamente está de acuerdo o muy de acuerdo con estos indultos que han generado polémica, sobre todo en el caso, ya lo hemos hablado acá, de Luis Castillo o del exfrentista Mateluna. Todos los resultados de la encuesta Pulso Ciudadano están, por supuesto, en t13.cl y usted lo puede revisar a partir de este momento. Y ya lo decíamos en la presentación, Franco Parisi, ex candidato presidencial del Partido de la Gente, conversó con nosotros el día viernes, tuvo una apretada agenda durante estos días hicimos esta entrevista que grabamos el día viernes, donde abordamos el futuro del partido, las negociaciones que estuvo encabezando, qué viene para, además, por ejemplo, para las elecciones de los consejeros constituyentes, su situación personal, la situación judicial, la pensión, la deuda por pensión alimenticia, la situación de denuncia por acoso sexual que tuvo en Estados Unidos. Todo eso es parte de la conversación con Franco Parisi que revisamos a partir de este momento. Franco Parisi, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Mesa Central. ¿Cuál fue el objetivo específico de esta visita a Chile? Muchas gracias por la invitación, don Álvaro, y al Canal 13, un canal que ha sido bastante duro conmigo, permítame el descargo. La razón es muy sencilla. El gobierno y Chile Vamos nos ha obligado a un pie forzado a un proceso constitucional que la mayoría de los chilenos no quiere ahora, ¿de acuerdo? Chile le dijo fuertemente que no a una constitución que era un mamarracho el 4 de septiembre. Y curiosamente, Chile Vamos, con el señor Macaya, a quien conozco y creo que una buena persona, y el señor Chaguán, fueron corriendo a arrodillarse ante el presidente Boric para ver cómo querían enfrentar este nuevo proceso, siendo que hay una gran cantidad de problemas en Chile que pueden ser y tienen que ser abordados para la clase media emergente. Y ahora tengo que tener 72 candidatos al 7 de febrero. Y por lo tanto, hablando con nuestra directiva nacional y directivas nacionales y regionales, se da esta coyuntura de que justo iba a estar esta reunión en el Crown Plaza. Y por lo tanto, venimos a tratar de ayudar el proceso para tener los mejores candidatos para un proyecto que es importante para Chile por los próximos 50 años y que lamentablemente ha olvidado los problemas de corto plazo en Chile. Vamos a hablar del proceso, pero antes de eso, ¿piensa quedarse en Chile? ¿Piensa venir más seguido? La idea es eso, es venir más seguido. Venir más seguido, ¿cada cuánto tiempo? Ojalá pudiera, pero acuérdense, yo tengo que trabajar allá y no es tan fácil poder viajar y tiene sus costos. Pero afortunadamente nosotros ya creamos toda una red de comunicaciones directa con la gente, así que
creemos que vamos a tratar con los dos sistemas, presenciales y también telemática. Ya. ¿Usted no quiere ser consejero en el próximo Consejo Constitucional? ¿Eso lo descartó de plano? No, completamente de plano, y por algo muy sencillo. Yo tengo que ser un facilitador para nuestros 72 candidatos, que va a ser una tarea titánica, porque este proceso está hecho para que gane la Concertación, Chile Vamos y el Frente Amplio. Y eso no es bueno para Chile por las almas constitucionales que representan esos tres sectores. ¿Usted quiere ser candidato presidencial otra vez? Yo creo que falta mucho para hablar de eso, don Álvaro. Mire, para mí 2 meses es mucho ya. Entonces, vamos por parte, se nos viene ahora la elección de los constituyentes y después se nos viene una elección extremadamente importante para el PDG, que es gobernadores, alcaldes y consejeros municipales. Y ahí nosotros queremos poner impacto en toda nuestra infantería de personas y infantería digital. ¿El plan original era ser experto, designado experto, o eso tampoco lo tuvo usted en su agenda? ¿No? ¿Tampoco? No, nunca. De hecho, yo tenía un candidato que por paridad no quedó, pero estoy bastante contento con los que quedaron. Y mi candidato es árbitro, don Enrique García, un abogado joven, extraordinario, es en nuestro puerto, él es del PDG. Usted dice, es muy temprano todavía para hablar de candidaturas, pero ha habido ciertos coqueteos del PDG con algunas figuras que tienen, digamos, espíritu presidencial. Estoy pensando en Pamela Giles, estoy pensando en el alcalde Carter. ¿Usted ve una primaria con esos nombres? Me encantaría. No, ¿y quién va a ser por parte del PDG? Tiene que ser elegido democráticamente a través de democracia digital. Pero yo creo que son nombres importantes. El alcalde Carter y Pamela Giles representan dos mundos que solamente un partido puede unir, el PDG y en este caso mi nombre. Y recordemos también que a nosotros nos va relativamente baja la votación en la región metropolitana, por lo tanto para nosotros son dos tótems o íconos políticos muy importantes y que nosotros tenemos la libertad de poder conversar. De hecho, con Carter estuvimos juntos en Orlando. Ahora, ideológicamente entre esas dos figuras hay un mar de distancia. ¿Cómo lo logra unir el PDG? ¿Cuál es el sustento ideológico ahí? El sustento ideológico. Primer punto es poner a la gente primero. Primero la gente, segundo primero, tercero la gente y los chilenos primero. Tanto la izquierda como la derecha están haciéndole la vida gratis a los inmigrantes ilegales y la violencia. Nosotros queremos terminar con aquello. Y mire, si usted ve lo que dice el alcalde Carter y Pamela Giles, ellos ponen en primer lugar lo mismo que nosotros, la gente, democracia digital y preguntarle a la gente. Y por eso hay que buscar los puntos de unión. Y esos puntos de unión para mí son fundamentos de la piedra icónica de la futura democracia en Chile. ¿Le seduce una alianza con republicanos, por ejemplo, de cara a la elección ahora de los consejeros? Con republicanos me une en este caso en que ambos estábamos en contra de este proceso. Un proceso, no es que nosotros no queremos una nueva constitución, sí queremos una nueva constitución, pero no es el momento. Ellos, al igual que nosotros, dijimos, pregúntenle a la gente. Pero claramente esta era una alianza instrumental, pero no se va a llevar adelante. ¿No se vaya? No. ¿Ya está decidido? Claro, más por ellos que por nosotros. A mí me habría gustado porque habríamos podido llegar independientes, ¿de acuerdo? Pero afortunadamente tenemos más de 45.000 miembros en el partido y vamos a llevar una lista bastante sólida con profesionales y que se van a acoger a democracia digital y poner Chile y los chilenos primero y además un código de conducta de nuestros candidatos electos. ¿Le entiendo bien? ¿Republicanos no quiso hacer No pudo. Deje explicarle. Ya. Tengo muy buenas relaciones con la mayoría de los partidos, ¿de acuerdo? Pero ellos tienen elecciones la próxima semana y por lo tanto no alcanzan a tener firmado todos los acuerdos y todos los procesos legales que se requieren para tal sistema. De hecho, usted sabe que hay una pugna ahí entre dos líderes importantes que estoy seguro que va a salir adelante, le deseo lo mejor, pero eso impide que se pueda llegar a conversaciones. ¿A usted le habría gustado una alianza de mayor alcance, de mayor profundidad con republicanos? No, solamente para este caso. Solo para esto. Porque estamos en una disyuntiva. Mire, nos están forzando a una elección innecesaria, a pie forzado, en un año sumamente conflictivo en lo económico y además porque el gobierno está empecinado con una mega celebración por los 50 años del golpe. Y eso va a ser solamente dividir más a los chilenos. ¿Tiene afinidad con José Antonio Cast? ¿Usted siente afinidad? No sé qué equipo de fútbol le gustará, pero no. Yo creo, mire, yo voy por la idea. Y concurro, por ejemplo, con alguna idea del PPD, del PS, claramente que sí.
pero no en toda la totalidad. Por algo nosotros tenemos el partido de la gente, que es el partido que va a ser el más grande, y espero que seamos el impacto mayor en la constituyente. Pero con Kast, porque en segunda vuelta finalmente, en los últimos días usted llamó o dijo que votaría por Kast. Pero deje explicárselo por qué. Nosotros hicimos la consulta. Si no, yo no me mando solo, ni nadie se manda solo en el PDG. Nosotros creemos en la democracia digital. Mire, para colocarle un ejemplo, en el caso de la Constitución, le preguntamos a nuestros miembros, ¿vamos a aprobar o rechazar? Más de un 92% dijo rechazo. ¿Sabe cuánta gente votó? 17.000. ¿Cómo lo hizo Republicano? No sé, ni me interesa. Y cómo lo hizo Chile Vamos no me interesa. Y cómo lo hicieron el resto no me interesa. Nosotros le preguntamos a la gente porque nosotros creemos en la democracia digital. Está la tecnología, están los mecanismos y están los mecanismos para aportarlo. Así que, en ese caso, para el caso que usted me preguntó en particular, se le preguntó, ¿por quién votamos? ¿Por el señor Boric o por el señor Kast? Y la gente dijo, el señor Kast. Ok, yo soy disciplinado en ese caso. ¿No fue un error haber llamado a votar por Kast, que perdió por un amplio margen, finalmente? No, para nada. Si es una democracia digital, nadie se puede alejar con la democracia. En la democracia es así. Ahora, lo que sí fue un error es el tremendo apoyo que tuvo el candidato Boric. Era realmente... Yo creo que hay que hacerse una introspección en los medios de comunicación. No estoy hablando en particular de este medio. Estoy hablando en general. Era una fiesta de apoyo a un candidato que no está preparado, no estaba y no está preparado, y ahora está pagando la consecuencia. ¿Quién? La clase media emergente. Con una economía que se va a piso, y lo dijimos, si eso es lo peor. Y la violencia, que ustedes lo saben tan bien, don Álvaro, está un desastre. Vamos a hablar después del gobierno de Gabriel Boric, pero antes, la bancada del Partido de la Gente finalmente elige 6 diputados, que sorprendió a muchos, ¿no?, que llegara con esta bancada de 6 diputados. Se sumaron 3 independientes más, pero después hubo un conflicto en la elección, usted sabe, del presidente de la Cámara, sí, y 3 renunciaron. ¿Usted huele ahí una posibilidad de quiebre? ¿Vino a tratar de aunar? ¿Se va a reunir, por ejemplo, con los diputados que renunciaron al partido? No tengo contemplado aquello, pero estoy seguro que nosotros vamos a recuperar esa plaza en la próxima elección. Tengo una muy buena opinión de Ahumada, de Arroyo. Con Arroyo sigo hablando, un gran diputado. Me gustaría... Y sigo conversando con Lino, creo que se molesten si lo estoy mencionando, pero son personas que me interesa hablar y poder recuperar. Arroyo en particular es un odontólogo, bellísima persona y con muy buenas proyecciones en el futuro. Él de ser de mi edad o mayor, y es un tipo que yo lo estimo bastante. ¿Cuál es su análisis? ¿Por qué se fueron? Es normal, es ¿sí? Normal. Mire, en Chile falta liderazgo y todavía la maldad de la política existe. Aquí hubo presiones y negociaciones de todos lados para que destruyeran al rival más peligroso, que es el PDG. Porque nosotros, mire, Chile Vamos está siendo aplastado por la derecha, por republicanos. No decirlo es ser ciego. Y nosotros por la izquierda, pero nosotros también nos estamos expandiendo hacia la DC. Piénsela, nosotros somos más grandes que la DC. Somos más grandes que la DC. Y hay mucha gente que me interesa en la DC, como el diputado Calixto y otra gente que... Vamos a llegar a acuerdos en varias cosas. De hecho, Calixto está en nuestra bancada. Sí. ¿Por qué es el rival más peligroso del PDG? Porque tenemos una potencialidad de crecimiento increíble y que podemos derribar los fundamentos de la democracia histórica. Nosotros creemos en la democracia digital y preguntarle a la gente. Los otros designan a dedo. Eso de la democracia digital, ¿no existe un poco un fetiche con eso? Porque también la democracia digital ha tenido problemas. Algunas consultas internas de partidos, por ejemplo, han tenido problemas informáticos. ¿No hay ahí un riesgo de la democracia como la entendemos en apoyarse tanto en la democracia digital? No, yo creo que para nada. Yo creo en la ley de los grandes números. Ustedes se mueven con la ley de los grandes números. Ustedes lo pueden contratar, despedir, promover o no, dependiendo de los grandes números. Y yo creo que la gente está cada vez más informada. Una de las gracias es que la Internet ha permitido democratizar el conocimiento. Y nosotros lo que hacemos no es decir vote sí o vote no. Primero informamos. Y así lo hicimos, por ejemplo, en el plebiscito. Estuvimos 6 meses informando a la gente para llegar a la votación. Nosotros creemos en la gente y creemos en la capacidad de la gente de entender los fenómenos. ¿Usted estaría dispuesto a presidir el PDG o no está en sus planes? No, para nada. Yo creo que hay gente más capacitada para aquello. Y yo soy más... en términos futbolísticos, o un 10 o un DT. No estoy para ser el presidente del equipo de fútbol. ¿No está para hacer los goles, dice usted? Me gusta hacer los goles. Ya. ¿Cuáles son las ideas que el PDG va a defender en el Consejo Constitucional? ¿Con qué idea llegan esos candidatos? Primero, que Chile es monolítico, indivisible y único. Creemos en respetar
la decisión de las personas. Necesitamos más democracia. Como por ejemplo, ¿tiene que ser elegido el fiscal nacional democráticamente? Yo le pregunto, don Álvaro, ¿por qué tiene que ser elegido a partir de una quina que entrega a la Corte Suprema, lo elige el presidente, después lo ratifica el Senado? ¿Sabe cómo en Estados Unidos? Se elige democráticamente, pero no solo el fiscal nacional, sino que los fiscales regionales, para que de esa forma el fiscal o la fiscal se dedique a proteger a las víctimas y no como he visto ahora que el último señor Abbott no fue muy feliz su gestión. ¿Usted cree que se necesita una nueva constitución o definitivamente no? Sí, de hecho, mire, nosotros lo dijimos en el 2012, 2013, pero lo teníamos bien pensado, donde teníamos un lugarteniente que iba a llegar adelante de dicho proceso, que es el gran senador, el señor Horvath, a quien respeto, quise mucho, lamentablemente nos dejó. Él tenía la idea de cómo desarrollar una buena constitución. Y sí, ¿saben lo que pasa? Que los hitos de la República tienen que ser honrados y validados. ¿A qué me refiero? La bandera, el escudo, la Constitución y los ejes republicanos. Durante este gobierno, durante la Constitución anterior, se trataron de mellar todos los hitos de la República. Y por eso nosotros fuimos firmes con el rechazo. Está por una nueva Constitución, pero no le gusta el proceso, eso es. No, ¿sabes lo que no me gusta? Lo que no me gusta es que no se le preguntó a la gente. Nosotros no teníamos ningún problema si esto había sido con un plebiscito de entrada. ¿Queremos o no queremos? Si la gente había dicho que sí, nosotros habíamos apoyado directamente. Pero aquí, ¿sabe lo que pasa? Esto fue una cocina política. Y eso es lo que tiene que terminar en Chile. Y para eso se hacen los plebiscitos y la democracia digital. ¿Dónde situaría usted al PDG hoy? No es un partido de gobierno, claramente. Y no lo vamos a hacer con este gobierno. ¿Un partido de oposición, un partido bisagra, un partido instrumental? ¿Cómo es el PDG? Partido de la gente. Nosotros, por ejemplo, ¿qué queremos? Que termine la violencia. Nosotros queremos un estado de excepción constitucional completo en la Araucanía. No un híbrido que no tiene sentido. Queremos estado de excepción constitucional en el norte. Queremos cerrar la frontera para los turistas que no sean de países vecinos y deportar. Esas cosas queremos hacer nosotros. Queremos traer inversión extranjera. Mire, don Álvaro, la economía se está cayendo a pedazos. Han salido más de 60.000 millones de dólares. Si yo fuera presidente, ya estaría firmado. Vuelva esos dólares a Chile sin pagar cero impuestos si es que me invierte 30% en crédito hipotecario o letra hipotecaria para que mueva la construcción. En Chile están quebrando las empresas de construcción y el gobierno está feliz. Y esas son las cosas que uno dice, pero ¿dónde está la visión de Estado? ¿Dónde están las personas? ¿Has visto los precios de los arriendos que están por las nubes? En Chile, Boric quiere más arrendatarios, el PDG, y yo, Franco Parisi, quiero más propietarios. ¿Y eso cómo se hace? Con políticas públicas, atraer capital. Esas son las cosas que nosotros echamos de menos. ¿Qué piensa de los retiros de las AFP? Porque, bueno, ahora en abril se acaba el plazo, ¿no? Fue una idea que nosotros propusimos en el 2013 y la copiaron mal. ¿En qué sentido? Mire, nosotros decíamos que puedan sacar un 20%. ¿Para qué? Para comprar y dar el pie para su casa propia. ¿Sabe cuánto costaba esa casa? 800 UF. Ahora esa misma casa, 2.500 a 3.000 UF. Como a mí me acusaron de populista, tipos miopes en la política y gente que está mirando solamente su bolsillo, privamos a miles, quizás cientos de miles de chilenos de tener su casa propia y están pagando arriendo. Ahora me hicieron una copia mal hecha. Igual que el ministro Marcel, que va a entregar la tarjeta alimenticia. Mal hecha. ¿Qué se debe haber hecho? Entregar esa tarjeta, pero devolver el IVA de la canasta básica. El IVA de la canasta básica. Y de esa forma poder tener un control y no un hub de nuevo tipo Allende en esta economía merluciana que quiere hacer el presidente Boric. ¿Por qué habla de merluciano? Que no es muy respetuoso, digamos, con la figura presidencial, más allá de la persona. ¿Él ha sido respetuoso permitiendo la violencia que ha existido en el sur? No lo ha sido, don Álvaro. Disculpe que me enoje. ¿Ha visto Valparaíso? Ayer, nosotros en el Hotel Crown Plaza, yo recorrí cuántas veces esas galerías están cerradas, asquerosas. Los guardias del hotel me decían, pero ¿cómo llegamos a esto? Eso es falta de respeto. Falta de respeto es que tú en el Instituto Nacional pasó de ser el mejor colegio público a estar en los 200. Y se enojan conmigo porque le digo merluciano, pero sí lo es. Sí lo es. ¿Qué significa merluciano para usted? Hace puras tonteras. En síntesis. Hay diputados de su partido que están impulsando un proyecto que permite un autopréstamo por hasta un 15% de fondo en la AFP. ¿Eso está bien hecho? Ese era el mecanismo correcto que se había hecho en un comienzo. Y de hecho, el exministro de Hacienda,
ayúdame, de Piñera en el último periodo, se me olvidó el nombre. ¿Briones? Sí, Briones. Me trató de copiar la idea, también mal hecha. Nosotros queríamos hacer eso, para que tú de ahí pudieras sacar tu 20% y comprar tu casa. No hay nada más lindo que la gente se compre su casa. No va a ser apoyado porque Boric tiene ahí el acuerdo con Marcel para que no se toquen los fondos. ¿De qué vive exactamente usted en Estados Unidos, Franco? Soy un profesional que tengo asesorías. ¿Asesorías de qué tipo? A ¿Financiera? clientes. Ya. A clientes. Que por supuesto no le voy a dar los nombres porque después va a tener usted a los periodistas molestando a mis clientes, que ellos son reservados. No necesariamente. No, por un decir tema fue una pesadez, disculpe. de transparencia, pero ¿y ese es exclusivamente sus ingresos son por esa asesoría? Sí. Ya. ¿Y por qué no vino en la campaña? Porque en ese momento no estaba en la universidad, como se dijo en el Partido de la Gente, por ejemplo. ¿Daba clases en línea? Sí, claro. Sí, sí. No pudo haber hecho desde acá, digamos. De acuerdo, pero no estaba en los momentos. Mire, yo sabía que esta elección ya estaba decidida. ¿Por ¿De qué? acuerdo? ¿Por qué? Los medios de comunicación, usted haga el registro de cómo eran las odas al candidato Boric, que no tenía ni estrategia, ni táctica, ni contingente para llevarlo adelante. Esta elección ya estaba elegida, ya estaba decidida. Si eso es lo que a mí me molesta, y nosotros tratamos de advertirle a la gente. Ahora, mientras usted estaba fuera de Chile, en Tele 13 informamos de una deuda de pensión de alimentos de sus hijos, más de 200 millones de pesos, tenía una orden de arraigo. Usted en principio negó esa deuda en una entrevista en Mentiras Verdaderas, en la red dijo textual: nosotros no debemos nada, ese es un juicio, ya empezamos a juntar los papeles. ¿Por qué negar algo que era evidente en ese minuto, Franco? Todos los conflictos tienen que buscar la verdad. Afortunadamente, llegamos a un acuerdo. Y no me puedo entregar más información porque es un acuerdo privado y hay menor. Pero hay que decirle, yo creo que ahí hubo una canallada. Porque este era un informe reservado. Alguien filtró algo que no debe haber faltado. ¿De acuerdo? No sé quién fue. Pero no es por mi caso, sino que en general yo creo que tenemos que respetar los procesos. ¿De acuerdo? Y no se respetaron. Pero quiero decirle que ese tema para mí y para las contrapartes está completamente cerrado porque llegamos, afortunadamente, a un acuerdo. Los abogados dicen mejor llegar a un acuerdo que a un buen juicio. Ya, pero en ese minuto era algo real, algo cierto, y usted lo negó. No es así. La discusión se sella cuando se sella. ¿De acuerdo? Las verdades jurídicas son cuando se sellan, no durante el proceso. Ahora, usted dice, claro, es un proceso reservado, es verdad, pero cuando se aspira a cargos de poder, usted lo ha hecho 2 veces, ha sido candidato presidencial, lo mínimo es tener transparencia frente a situaciones que son personales, pero que también... Porque hay menores. No, mire. Hay menores, pero también lo implica usted como deudor de pensión alimenticia. Mire, siempre se habla del bien superior del niño. De ahí en adelante ya está viciado el proceso. Pero esto tiene que ver con cumplir obligaciones legales, parentales. Estamos hablando de un candidato a la presidencia. Usted sacó muchos votos, fue tercero en la última elección. Pero mire, ya está guardado, ya está solucionado el tema. Así de sencillo. Pero usted está cerrado. Sí, está jurídicamente cerrado. Ya, pero ¿por qué no lo pagó antes? ¿Encontraba que era excesivo, por ejemplo? No, porque había una desavenencia. Cuando uno entra a juicio, no en este caso, yo no puedo hablar de este caso, toda desavenencia tiene que llegar a un grado de advenimiento. Y así fue. Es tan sencillo como ese. Pero es que cuesta entenderlo, Franco. Usted ha sido una persona con una trayectoria conocida, ha tenido cargos importantes en la universidad, en Cochilco, en fin. Vive en Estados Unidos, tiene una situación económica que uno dice, puede pagar esta deuda. ¿Por qué no la pagó? ¿Encontraba que era excesivo el monto? No puedo hablar del tema, pero era una desavenencia que ya se solucionó. Y cuando uno llega a una avenencia y dice, no se puede tocar el tema, no se puede tocar el tema. E insisto, aquí hay un bien superior que son los niños. Entre medio usted vendió una casa importante en el Golf, 2 en Puerto Velero. Uno dice, ¿por qué esos recursos no se fueron a la deuda? Porque los hijos son lo más importante, me imagino. Porque no había información de aquella desavenencia hasta en esas fechas. Y si quiere le doy el beneficio de que esa información la supe cuando yo ya estaba en Estados Unidos. ¿Cuál información? ¿Cuál información? Desavenencia. ¿No sabía que no había acuerdo con su ex mujer? ¿O qué no sabía? Estoy hablando de agosto, estoy hablando de 11 de septiembre del 2021. ¿Ya? Antes no tenía antecedentes de dicha desavenencia. Ya, pero es que lo que consta en los papeles es que el 2011, usted corríjame, se hace este acuerdo legal por los 2 hijos de esa relación. 2011 fue, ¿no? Sí. Y del 2016 usted dejó de pagar lo acordado, 2016. No, está equivocado. Mire, eso es lo que dicen los papeles del juzgado. Sí, no puedo hablar del tema, está solucionado y se llegó a un acuerdo. ¿No pudo venir a la campaña por este tema? No, fueron otras razones. Pero si hubiese venido, usted tenía orden de arraigo, lo habrían detenido, no habría podido volver a Estados Unidos. No, está equivocado. A ver. Orden de arraigo significa que no puede salir.
pero podía entrar sin ningún problema. ¿Y por qué no vino entonces? Por razones personales y de estrategia política. No tiene que ver con este tema, que es un temazo. Para nada. La pensión alimenticia. Para usted, en mi caso está solucionado. O sea, para la gente es un tema. La Muy pensión bien, pero en mi alimenticia. caso está solucionado. ¿Usted dice que no habría sido detenido si es que hubiese entrado en ese momento? No. Hay que distinguir arraigo y orden de detención. Sí. Ok, era arraigo. No habría podido salir del país, eso es. ¿Y por qué iba a decir que si iba a ser presidente para que iba a salir del país? Mire. No había certeza de eso, por Franco. Bueno, pero el asunto es bien claro. Ese tema está solucionado. Y no le complica, usted tiene una carrera política, además aspiraciones, por lo que estamos conversando en el futuro también. ¿No le complica ser para muchos el rostro de la deuda de pensión alimenticia en Chile? Es la mota que me pusieron, pero yo tengo solucionado el tema. Me gustaría que también al quien fue mechero también le dijeran el rostro del mechero. O también el que fue el rostro de la que era un banco. O también a quien fue, se supone, ayudista de terrorista. Entonces, si uno analiza, esta es parte de la política, es colocar las motas y olvidarnos los objetivos. El problema no es mi situación o el mechero o el que era un banco. El objetivo es la clase media emergente que está completamente abandonada. ¿Usted cree que no es importante para sus electores este tema? Saqué un 13%. ¿Claramente me hizo daño? Sí. Pero antes me acusaron de que no había pagado una deuda a los trabajadores que tuve que llegar a la Corte Suprema. Y quedó solucionado. Entonces, mire, cuando uno se mete en política tiene que tener claro que le van a inventar y atacar con todo. Pero esto no es un invento. Esto es un proceso judicial. Pero usted lo sigue inventando porque ya está solucionado. No lo invento, están los papeles. Pero estoy diciendo, ya está solucionado. Lo solucionó pagando cada 300.000 pesos en 37 años. Es finalmente el acuerdo. No puedo hablar del tema. Sebastián Sichel dijo sobre usted, no llegó un candidato a presidente, llegó un padre deudor de alimentos. ¿Qué le parece eso? Es ignorante. ¿Por qué? Él es abogado. Y sabe que está solucionado, entonces está equivocado. Ya, hablemos de otro tema que ha sido también parte de lo que se habló durante su ausencia. A mediados del 2016 usted apareció en un informe realizado por la Escuela de Negocios de la Texas Tech University, donde se le sancionó por insinuaciones y acoso sexual a una joven de 19 años que viajó a Chile junto a otros 11 estudiantes en el marco del Roles Business Leadership Program. Usted fue desvinculado de esa institución. Está equivocado. ¿La Universidad de Alabama tomó la misma decisión? ¿No fue por eso? No. ¿Por qué fue? Está equivocado. Mi contrato terminaba en esa fecha y yo estaba trabajando en Alabama. Y ahí cayó la enfermedad de mi padre y me tuve que venir. Así que... Ya, pero el caso todavía aparece en el Academic Sexual Misconduct Database, una base de datos de conducta sexual inapropiada en Estados Unidos. Y en una entrevista usted dijo, la única vez que yo encontré que habló de esto, dijo, tenía que ser más cuidadoso con ser tan cariñoso. Sí, ahora yo tomé todas las precauciones. Yo no saludo besos, tomo distancia. Mire, ¿qué pasó entonces ahí? No pasó absolutamente nada y eso no abordó a nada. Ni siquiera una sanción ni nada. O sea, jurídico, nada. Pero terminó su relación con esa casa de estudio. Sí, ¿por qué terminó el contrato? Como que usted se cambia a Canal 7 porque termina ese contrato. ¿Cuál es su versión de los hechos, en particular de esta joven de 19 años? No pasó nada. ¿Y por qué? ¿Ella inventó todo entonces? No lo sé. A mí no me preguntaron. ¿No hay una autocrítica ahora que ya pasó más tiempo? Sí. Tengo que ser más cuidadoso, tomar más distancia. ¿Solo eso? Sí, claro. ¿Distancia física es usted? Que no claro, no. Y evitar situaciones que pueden llevar a problemas. Ahora, mensaje para todo el mundo tiene que ser así. Por ejemplo, creo que es bueno que se mantenga distancia social. Gran aporte. Gran aporte. Y, o sea, políticas de género, por ejemplo, contra el acoso, ¿qué piensa usted? Pues tienen que estar, de todas maneras. De todas maneras. Y soy partícipe de aquello, tienen que hacerla. Sí. ¿Usted siente que esa mujer de 19 años lo denunció porque usted es conocido o por algo así? No lo sé, habría que preguntarle a ella. Yo no tuve ni acceso a ningún documento. Ya, vamos a algunos temas de actualidad. Si usted fuera presidente hoy, ¿cómo enfrentaría, por ejemplo, la inseguridad en el país? ¿Qué haría? ¿En qué zona? Partamos hablando por qué zona. Zona norte, por ejemplo. Zona norte de Norte Grande, ¿me está diciendo? Norte Grande, claro. Norte Grande, ya. Básicamente, primero, cerrar la frontera a todos los turistas que no sean de países limítrofes. Segundo, impuesto a las remesas a Venezuela y a Colombia, del 50% con plazo a 2 meses la remesa. ¿Se puede hacer eso? Todo se puede hacer. No hay un De hecho, conflicto ahí. Es tan fácil que lo hizo Estados Unidos para las remesas a Rusia, a través del SWIFT. Hay un conflicto bélico. ¿Y aquí no hay un conflicto? Bélico no. Para mí sí hay un conflicto de seguridad nacional, sí lo hay.
¿De acuerdo? Se puede hacer, se coloca restricción al código SWIFT, redirigir a las personas, sencillo, si usted entra ilegalmente va a ser redirigido, y también revisar a aquellos que están trabajando en forma ilegal en Chile y enviarlos de vuelta. Mire, con Fuerzas Armadas, me imagino, ¿no? Sí, obvio. Ya. Hay que cerrarla completamente. Pero digamos las cosas como son. ¿Quién aquí está lucrando con esta inmigración ilegal? Es el señor Maduro. Él ha sacado de su país más de 8 millones de habitantes y que ellos mandan dólares de regreso y él se queda con los dólares. Es la mejor exportación no tradicional que hay. Un solo dato. Durante el 2022, los mexicanos que trabajan en Estados Unidos enviaron más de 50.000 millones de dólares a México. Es un gran negocio de malos políticos que están cercenando las políticas migratorias de distintos países. Franco, ¿qué piensa de la reforma tributaria, la reforma de pensiones que este año tienen que ser tramitadas? ¿Cómo van a ser los votos del PDG ahí? No, hay hitos importantes, por ejemplo el 6%. Para nosotros el 6% es de los trabajadores. Pero decirle fuerte y claro a la gente que el 6% lo paga el trabajador, no lo paga el empleador. El empleador lo recauda, ¿de acuerdo? Entonces es una mentira decir que esto lo paga el empleador. Nosotros estamos contrarios a que el 6% se vaya a un fondo común. Y con respecto a la reforma tributaria, es un desastre hacer una reforma tributaria en un momento que la economía está cayendo y una complejidad e incertidumbre tan grande en el mundo. No es el momento, dice usted. No. Sobre la de pensiones, ¿solo discrepan fuertemente sobre el destino del 6% o hay otros puntos que también le compliquen? Hay mucho. Por ejemplo, este ente gubernamental ¿va a invertir solo en ETF o va a invertir en fondos especializados? Porque los costos que ellos están señalando son muy bajos. Entonces está matando toda una industria bastante importante de diversificación. ¿Quién es su referente en política en general, política global? La gente. A nivel mundial. ¿Ah? La gente. Pero algún líder, alguien no, que... No, ¿sabes lo que pasa? Que yo ya aprendí eso, porque después los líderes caen en desgracia y se los sacan para siempre. Entonces, yo ya aprendí a nunca más hablar de otros líderes, o si quiere hablo de gente muerta, que está Abraham Lincoln, me encanta la historia de don Abraham Lincoln, pero gente contemporánea, mira lo que pasó con Sarkozy, etc. Entonces, aprendí a que nunca hay que hablar de políticos contemporáneos. Ahora, por ejemplo, a Gaspar Rivas, que es diputado de su partido, le gusta a Nayib Bukele. ¿Qué piensa usted de Bukele? Bien por él. ¿Por Rivas? Sí. ¿Pero Bukele es un modelo o no? Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Creo que poner la violencia en coto, creo que es importante hacerlo. Mire, no sacamos nada con reformas tributarias, reforma de pensiones, nueva constitución, si a usted lo van a asesinar porque fue en bicicleta a comprar pan. Entonces, prioridades son prioridades. Y yo con eso lo comparto. El resto, discutámoslo, pero yo no compro los paquetes completos. Esto no es un all inclusive. ¿Eh? Hay que entender de que Chile necesita entender su propia realidad y sus propias soluciones. Sus próximos pasos. Ya nos dijo, va a estar viniendo más seguido probablemente a Chile, sí, pero va a seguir a Estados Unidos. ¿Cuáles son sus próximos pasos? ¿En qué contexto de tiempo? Político, no, tiempo. Proyecto. Hablemos de los próximos 3 años. Hay mucho tiempo para mí pensar en 3 años. Hablemos de este año entonces. Este año vamos a estar preocupados fuertemente de la constituyente y fuertemente de preparar nuestros candidatos para gobernador, alcalde y consejeros municipales. Esa va a ser la temática, y fortaleciendo nuestros canales de comunicación, especialmente el Bad Boys, que es un programa que es un exitazo y lleva información y no tenemos estos secos que existen en otras posibilidades. Usted no venía a Chile hace 3 años, un poquito más. Sí. ¿Qué le pareció el ambiente? ¿Qué impresión se llevó? ¿Cuánto ha cambiado? Esa pregunta me complica. ¿Por qué? Porque Chile ha retrocedido mucho. Chile está mal. Chile está enfermo. Chile está triste. Chile está asustado. ¿Sabe lo que pasa, don Álvaro? Disculpe que aquí me voy a extender. Nos robaron la ilusión. Yo veo a Chile y veo que no hay ilusión. Antes, un trabajador decía, pucha, quiero que mi hijo entre Instituto Nacional y después sea profesional. Y nos robaron el Instituto Nacional, un hito republicano. Nos robaron la seguridad, nos robaron hasta el fútbol. Somos un país que va a crecer más que Haití solamente. Nosotros tenemos orgullo. Pero lamentablemente hay desesperanza. Ve a Valparaíso con un alcalde que ha sido pésimo para Valparaíso, salió reelecto. Tenemos que sacar a Char de ahí. Yo sé que estuvo acá y las preguntas que le hicieron, yo dije, pocha, las preguntitas que le hicieron, pues. Puro regalo. ¿Qué le habría preguntado a usted? ¿Por qué lo está haciendo tan mal? ¿Por qué está toda cerrada la calle Colón? ¿Por qué están cerrando todos los locales?
¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué se mató la vida universitaria? ¿Por qué se mató la bohemia del puerto, que era preciosa? ¿Y sabes lo que pasa? Se está reproduciendo ese mismo fenómeno en todo Chile. Y aquí nos robaron la ilusión de la educación pública, la ilusión de la casa propia. ¿Quién robó esa ilusión? El sistema político lo robó porque hubo un fenómeno de apañamiento para los amigos solamente. Si aquí le dijeron muchas veces, y claro, hubo un proceso constitucional que se robaron la pelota para la casa. Y aquí está ocurriendo lo mismo. Bien. Franco Parisi, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Mesa Central. Gracias a usted. Que esté muy bien. Continuamos haciendo Mesa Central, Canal 3 y todas sus plataformas, y vamos a conversar ahora con la ministra secretaria general de la Presidencia, Analía Uriarte. Ministra, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo está? Muy bien, gracias Álvaro. Mucho gusto estar acá con usted además. Muchísimas gracias. La vimos ayer durante todo el día en el Consejo del Partido Socialista, donde se definían cosas importantes. Al parecer, todo indica que habría dos listas de acuerdo a la definición que tomó el PPD. ¿Cómo observa esa situación y cuáles son las proyecciones que hace el gobierno de que finalmente puedan ser dos listas en vez de una lista oficialista? Bueno, quisiera primero aclarar un punto que me parece importante. Asistí al Comité Central del Partido Socialista, partido en el cual milito hace muchísimos años, como una militante más. Sí. El hecho de que uno sea ministro o ministra no significa que uno tenga una estatura distinta a la que tiene cualquier militante de base, y naturalmente los llamados a decidir y los que tomaron ayer ciertas definiciones son efectivamente aquellos miembros que son parte del Comité Central. Entonces, hecha esa aclaración que yo creo es importante, sí, para que todos sepan que estuve ahí todo lo que duró la jornada de principio a fin, acompañando a mi partido, reafirmando esta pertenencia al Partido Socialista. Efectivamente, mi partido está en un momento de definición bien importante, y como señaló la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, ella comunicó en este evento que la presidenta Bachelet estaba disponible para encabezar una lista de la unidad progresista, que va en concepto de la expresidenta Bachelet desde la democracia cristiana al Partido Comunista. Así que es un momento bien especial. Pero ni siquiera eso, porque uno dice la figura de la expresidenta pudo haber hecho cambiar la opinión del PPD, ni siquiera eso la hizo cambiar. Yo creo que, bueno, todavía hay un tiempo de definición, pero creo que es importante el gesto de la expresidenta Bachelet, en un sentido bien central, y es que a ella le correspondió en su momento liderar una coalición que era la nueva mayoría, que incluía desde el Partido Demócrata Cristiano hasta el Partido Comunista, y pudimos efectivamente llevar adelante un gobierno que logró ciertos cambios importantes. Y yo creo que la expresidenta, cuando hace este ofrecimiento, está centrada justamente en eso, en que entendamos que desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista hay un sello que nos identifica, que es la lucha por la igualdad social. Ahí está el progresismo, con distintos matices, con distintas ideologías, etcétera, visiones de mundo incluso, pero ahí está. De manera que no, de ninguna manera, y yo creo que en esto no tenemos que equivocarnos, el liderazgo de la expresidenta Bachelet justamente es un liderazgo que incluye a todos. Y por ello es que todos los partidos políticos siguen siendo totalmente autónomos para tomar sus decisiones. Sí. Pero hay un lindo gesto de la concepción de progresismo que incluye a la democracia cristiana. Ministra, pero quedan pocos días, es verdad, todavía hay un margen, pero de acuerdo a lo que uno escuchó ayer en el PPD, realmente es difícil que vaya a cambiar de opinión. ¿Sería para el gobierno, que se ha jugado por esta opción de una lista oficialista, lo han dicho varios ministros, el propio presidente, sería una crisis si que finalmente no hay una sola lista, que finalmente el oficialismo vaya dividido? ¿Sería un fracaso? Lo que creo que es muy importante destacar de lo que ayer señaló el Partido por la Democracia, el PPD, es que nosotros los socialistas lo llamamos voto político, no sé cómo lo llama el PPD, en su resolución, digamos, de su Consejo General, parte en su declaración pública, por lo demás, señalando que mantienen una firme lealtad y compromiso con el gobierno. Desde ese punto de vista, a no equivocarse en la política chilena respecto de quienes
conforman el progresismo chileno y el PPD está manifestando una adhesión concreta y fuerte al gobierno del presidente Boric. Distinto es el caso de la Democracia Cristiana, que sin tener una participación directa se han autodenominado, y nosotros somos muy respetuosos de aquello, como colaboradores con autonomía. Y en virtud de esa autonomía me parece que naturalmente toma sus decisiones y no cabe sino respetarlas, por ¿Pero supuesto. sería una crisis? ¿Consideraría una crisis? No lo veo como una crisis, en tanto estamos hablando de que estos partidos que ya hasta este minuto conocemos definiciones formales, Partido Demócrata Cristiano, PPD, Partido Radical y Partido Liberal, son todos partidos que tienen una visión cercana, muy próxima al gobierno, lo digo así para incorporar a la Democracia Cristiana en una visión progresista, que es lo que encabeza el actual Partido Demócrata Cristiano dirigido por Alberto Undurraga. Pero no lo veo como crisis, no lo veo como fracaso, no lo veo así, sino que veo que la política está haciendo su trabajo, está ordenando las piezas y usted lo ha dicho muy bien, el gobierno manifestó su opinión, su preferencia, pero son las fuerzas políticas las llamadas a tomar las definiciones. ¿Tendría efectos electorales? ¿Le puede ir peor al oficialismo si va en dos listas? Fíjese que en este punto creo que es muy difícil hacer una aproximación a resultados porque de las distintas posturas que hay sobre la mesa, todos sostienen que su opción es aquella que tendría mayores frutos electorales, en el sentido de tener mayor número de consejeros constituyentes en el Consejo Constituyente. Por lo tanto, creo que cuando existe voto obligatorio, vamos a ver votar a millones y millones de chilenos. La verdad es que están las cartas sobre la mesa. El gobierno, como gobierno, hubiera tenido una mirada, ha manifestado una opción, pero le quiero insistir, las fuerzas políticas toman su definición y lo más importante de rescatar es que aquellos partidos que apoyan al gobierno van desde el Partido Liberal, Radical, PPD y el Partido Socialista, desde luego, y Apruebo Dignidad completo, más la colaboración con autonomía que tiene la Democracia Cristiana. Y eso es muy importante. Ministra, ¿se pudo haber involucrado más el gobierno en esta definición o no? Creo que el gobierno ya hizo lo que tenía que hacer en el sentido de manifestar una opinión, una aspiración. Punto. El resto es tarea de los partidos políticos porque no hay que confundir las decisiones del gobierno, que está apoyado y sustentado en partidos políticos que son aquellos que toman definiciones en definitiva. ¿Cuánto cree usted que pesó esto de la lista del indulto? Esta frase de Guido Girardi, un hombre importante en el PPD. Sí, por supuesto, pero esa lamentable frase del ex senador Girardi se emite después de que esta discusión estaba sobre la mesa. Por lo tanto, ya había personas que habían tomado sus definiciones mucho antes de la triste frase del ex senador Girardi, que no contribuye, que no es amistosa, que además sitúa un tema como es el de los indultos, por el cual el gobierno ha tenido que hacerse cargo de un costo político importante, con listas para la futura constitución, para elaborar la futura constitución, temas que entre sí no tienen conexión. Para cerrar lo de la expresidenta Bachelet, no sé si usted conversó directamente con ella de este tema. La expresidenta Bachelet conversó directamente este tema con Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, y hasta el momento en que Paulina Bodanovich lo devela en el Comité Central del Partido Socialista ayer en la mañana, no conversó con nadie, absolutamente nadie, la expresidenta Bachelet. No se sabía de esto. Nada. Ahora, esto es sí, solo sí, hay lista única. Si hay dos listas, la expresidenta no va a ser candidata. La expresidenta lo que manifestó concretamente es que ella se ponía a disposición del progresismo en una lista única que fuera desde la DC hasta el PC. Lo que leo de aquello es que es un esfuerzo por marcar el
la cabida amplia que tiene el progresismo chileno, donde cabemos todos, no hay nadie que tenga que salirse, y en consecuencia, si eso resultara, todavía quedan 2 días, pero si eso resultara, ella encabezaría una lista. Si no es en esas condiciones, yo creo que estamos hablando de un escenario distinto. Un escenario muy distinto. Ministra, desde, diría yo, la fallida acusación contra el ministro Jackson, que logra sortear, donde usted tuvo ahí muchísimo trabajo, la vimos en el Parlamento, quedó flotando en el ambiente, y seguramente usted lo escucha todos los días, este aroma, ¿no?, a cambio de gabinete. La frase de la ministra Toá, la ministra del Interior, el día viernes, dice: cuando hay esos ruidos hay que tomarlos en serio. ¿Cómo se vive el día a día? ¿Cómo se está? Porque estamos a puertas de entrar a febrero, un mes que tradicionalmente se descansa. ¿Cómo se rearma el gobierno, me imagino, pensando en marzo, y cómo se trabaja con esa presión que viene incluso de los partidos? La presidenta de su partido también pidió apurar un cambio de gabinete. 2 cuestiones que para mí son centrales. Al menos primero señalarle que en el resultado exitoso respecto de la injusta acusación constitucional contra el ministro Jackson, misma condición que compartía la acusación constitucional en contra de la exministra Ríos, hay que destacar el tremendo esfuerzo que hicieron todos los equipos de la SECPRES, que yo encabezo, pero son muchas personas, y también los equipos del propio ministro Jackson, a quienes le hacemos un especial reconocimiento, porque trabajamos muy colaborativamente en lograr transmitir lo que esta acusación constitucional implicaba en términos de la injusticia de los argumentos. Se llegó a señalar que habían quedado 120 y tantos mil niños en la desprotección, y eso no fue así ni medio segundo. Entonces, en verdad era muy injusto lo que se estaba viviendo. Y luego de eso, pasando al fondo de su pregunta, nosotros como gobierno estamos muy empeñados en hacer cada vez más eficiente y eficaz nuestra gestión como gobierno. Y eso significa que, y lo conversábamos en el Consejo de Gabinete que tuvimos este viernes recién pasado, eso significaba darle el lugar que corresponde a la política y el lugar que corresponde a la técnica. Tenemos que esforzarnos muchísimo, tenemos que estar en todos los espacios, tenemos que realizar muchas conversaciones, y el sentido de la ministra Toá tiene que ver con que le demos ese espacio a la política y ese espacio a lo técnico, de manera de escuchar cuáles son aquellos aspectos que quienes han puesto sobre la mesa el tema del cambio de gabinete han señalado como temas que deben corregirse. Y quiero decirle que, en mi opinión, es un gobierno en el que aprendemos bien rápido cuando nos equivocamos. ¿Un gobierno que escucha esos ruidos que dice la ministra Toá? Nosotros estamos siempre muy atentos a lo que nos están diciendo, tanto lo favorable, desde luego, para tener ánimo, pero también aquello que viene desde la crítica, porque el único interés que tenemos, partiendo por el presidente de la República, es hacer un gobierno al servicio de las personas que habitan en nuestro país. Y ese es nuestro norte, así que a eso nos dedicamos nomás. Sí, ahora el equilibrio tendría que venir principalmente la subsecretaría, que es donde el socialismo democrático ha dicho no hay un equilibrio de fuerzas, son 39-5, más o menos la proporción entre la Prodignidad y el socialismo democrático. ¿Es ahí donde se va a focalizar el cambio, o también podrían venir cambio a nivel de ministros? No, yo no me quiero pronunciar si hay o no hay cambio de ministros, si hay o no hay cambio de subsecretario. Ese es un tema que es fome la respuesta, pero no puede ser más cierta. Ese es un tema que define exclusiva y excluyentemente el presidente de la República. Pero lo que sí quisiera señalar es que hay un espíritu, un ánimo manifestado desde el presidente de la República, pasado por el comité político, y hay un consenso en ello respecto de que tenemos que ser capaces de interpretar a todos aquellos que hoy día apoyan al gobierno, me refiero a fuerzas políticas que apoyan el gobierno, y tratar de hacer ese esfuerzo de lograr incorporar en un cierto equilibrio que permita que todas esas voces se expresen. Reitero una vez más,
No incluyo en esto la democracia cristiana, que tiene Por supuesto, colaboración con autonomía. No la incluyo en esta historia porque es la decisión de la ADC y se respeta. Pero respecto del resto, es buscar un ámbito, y estamos en eso. O sea, el presidente lo ha manifestado a los distintos presidentes de partido, buscar que todas las voces que conforman el sustento político de este gobierno tengan una incidencia en decisiones, etcétera, y eso está sobre la mesa y sobre eso se está trabajando. Bien. Ahora, si eso implica subsecretaría, dirección de servicios, etcétera, eso ya es parte de la conformación de equipo, etcétera, que es otro tema. Que vamos a saber en marzo, ¿no? Más probablemente que en febrero. Pregúnteselo al presidente, ¿qué está pensando? Porque yo no lo sé. Ministra, ¿cuál es la evaluación del comité político del episodio de la filtración del audio de la canciller? Lo he dicho antes y lo reitero, es una situación muy incómoda políticamente hablando, en términos de lo que significa la evaluación de la gestión de relaciones exteriores, pero al mismo tiempo también sabemos aquello que la canciller Urrejola puede hacer, que es trabajar con un extremo cuidado y lograr avanzar en lo que nos interesa, que es una política exterior abierta, dialogante, siempre con el centro en la profundización de la democracia y el respeto irrestricto a los derechos humanos, que son nuestro norte, porque eso corresponde a nuestro ideario político de fondo. Ministra, pero más allá del detalle de la filtración, probablemente uno de los temas más sensibles es la sensación que quedó la gente de cómo se toman las decisiones. Porque estamos hablando de temas delicados, la relación con Argentina, se nombra un buque inglés, se nombran cosas que son bien delicadas, con un tono, permítame acá, ministra, con bastante liviandad, digamos, más allá de los epítetos y los chilenismos que puede haber en esa conversación. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Es así? ¿Es así de coloquial? ¿Es así de informal? En este punto yo creo que es reiterando que es una situación de una incomodidad muy importante para todo el gobierno y particularmente para la Cancillería. Quisiera poner un punto, digamos, en el sentido de que en esa reunión, con tonos muy coloquiales, desde algún tipo de vista, del todo deseable que no hubiera estado presente en esa conversación, no hay una definición de la política exterior tomada en esa mesa. No es una definición de clave de orientación. Es una estrategia comunicacional para responderle al embajador. Están hablando de cómo responder a coyunturas y no seguiría adelante, porque en verdad ya eso es materia de relaciones exteriores y yo soy ministra de la SECPRES, de la Secretaría General de la Presidencia. Me gusta poco inmiscuirme en las áreas de mis colegas, pero reconozco el hecho político y respondo ahí como comité político en el sentido de que ha sido una situación francamente incómoda. ¿El hecho de presentar una denuncia ante Fiscalía que sorprendió a muchos es porque el gobierno cree que hubo un delito acá? Creo que situémoslo en el marco. La canciller Urrejola, según su análisis jurídico, el análisis jurídico de su equipo, no será ella propiamente tal, entendió que tenía que hacer esa denuncia ante Fiscalía por normativas de carácter legal, digamos, que obligaban a ello. No tengo más que comentar al respecto. ¿Es para proteger a la ministra? No, cumplir con la ley, que es un punto bien, no diría importante, sino clave y que cruza la acción de todos los días de todos los ministros y ministras. Había críticas también a la subsecretaria Jimena Fuentes. ¿Cómo queda esa relación entre la canciller y la subsecretaria? La verdad es que no he conversado con ninguna de las dos, así que no le podría decir, pero quiero decirle que estamos en el plano de lo político y, por supuesto, tendrá que ser resuelto por autoridades que tienen altura de mira y están trabajando en un mismo propósito, que es el bienestar de este país y la buena conducción de relaciones internacionales como corresponde. Claro, porque no es un tema personal, es un tema político. Por supuesto. Entonces, todo eso se arregla con política sobre la mesa, política de la buena, en el sentido de encontrarse y mirar aquellos puntos y superarlos. Pero no he conversado con ninguna de ellas dos, así que no me pronuncio. Trascendió, y hay algunos detalles en la prensa, y le quiero preguntar directamente si se le pidió disculpas al embajador Bielsa. La verdad, no tengo una noticia exacta sobre eso, pero lo que sí quisiera señalar con toda claridad
tratando de salir del tema de relaciones exteriores, que no es lo mío, que tanto el presidente como la propia canciller recibieron de parte del presidente de la República Argentina como del canciller argentino expresiones que daban cuenta de una comprensión de este incómodo incidente. Bien, vamos a hacer una pausa aquí en Mesa Central y al regreso seguimos conversando con la ministra Ana Lía Uriarte. No se vaya. Ministra Ana Lía Uriarte, revisábamos temprano acá en el programa los resultados de una nueva encuesta Pulso Ciudadano. 60% de los encuestados está en contra de los indultos. Una situación que se abrió hace un mes, 31 de diciembre fue el anuncio. No se logra cerrar para la moneda, ¿o sí ustedes sienten que se está cerrando? Ha sido un episodio bien complejo desde el punto de vista político. Se instaló, la oposición hizo su punto y tuvo éxito, logró instalar durante un mes completo el tema de los indultos y asociarlo a una serie de actividades. Y nosotros, desde luego, ya habiendo superado las dos acusaciones constitucionales, habiendo tenido un mes de enero que como balance tenemos grandes avances en lo legislativo para beneficio de todas las personas, en verdad tenemos la esperanza de que logremos ir superando esta complejidad política que en verdad ha sido bastante larga y quisiera decirle que entiendo el punto político hecho desde la oposición. Sí. Por supuesto que lo entiendo, creo que han hecho su trabajo, no hay nada que decir en ese sentido, pero también creo que extremar el punto político es restar energía a tareas que son muy acuciantes. Nosotros como gobierno hemos hecho un gran esfuerzo, por ejemplo en lo legislativo, en separar las reformas estructurales que van siguiendo su curso con el generar una agenda legislativa que se haga cargo de la urgencia de las personas. ¿Pero siente que se está cerrando el tema o todavía no? Tengo la impresión que hoy día tiene menos, ¿cómo le diría yo?, menos impacto que el que tuvo hace 4 semanas atrás. Pero no lo veo cerrado por completo, naturalmente no lo veo cerrado por completo, pero tengo confianza en que podamos enriolarnos en lo que nos interesa y que le quiero decir, genuinamente creo que también le interesa a la oposición, que a gran parte de la oposición, que es trabajar de manera que los ciudadanos y ciudadanas entiendan que no nos quedamos enganchados en los temas políticos y que sí somos capaces de encontrarnos en soluciones, etcétera. Sí. Solo eso profundiza democracia y solo eso combate populismo. Ministra, desde la oposición dicen que no se va a poder superar si es que, por ejemplo, el presidente no aclara si tuvo o no a la vista todos los antecedentes al momento de indultar, especialmente en casos como el de Luis Castillo. Bueno, yo creo que ya tenemos un principio de una muy buena evaluación de carácter jurídico con el rechazo de la acusación constitucional en contra de la ministra Ríos. La ministra Ríos lo dijo claramente: los antecedentes están a la vista de todo el mundo lo puede consultar, todo el mundo puede ver lo que hay y lo que no hay. En consecuencia, no quiero extenderme más que eso para poder encuadrar este tema en lo que corresponde. Jurídicamente ya está establecido lo que fue, ahora vamos a ir al Tribunal Constitucional respecto de la constitucionalidad de los 7 decretos que ha impugnado la oposición y jurídicamente demostraremos que se ajustan a la ley. Y como le digo, ya tenemos un principio de evaluación en esa línea al rechazarse la acusación constitucional en contra de la exministra Ríos. Bien, ministra Ana Lía Uriarte, nos pilla el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Mesa Central. Muchas gracias a usted, Álvaro. Que esté muy gusto. Bien. Que esté muy bien. Y esta fue la última edición de esta temporada de Mesa Central. Hay un receso, como decíamos, durante el mes de febrero y en marzo vuelve Mesa Central con Iván Valenzuela como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos. No se vaya de la sintonía del 13. Ya están listos Pablo Gómez, Rodrigo Contreras para traer las alternativas del fútbol chileno. Huachipato, Cobresal en las pantallas del 13. Que tenga un excelente domingo.